Hola, muy buenas. Os habla Mahoney Honey desde PokerTrackerAddons.com y en este vídeo lo que nos vamos a centrar va a ser en optimizar PokerTracker 4 para que funcione lo más fluido posible. No nos vamos a parar en ver cómo se instala PokerTracker 4, ya que damos por hecho que es un proceso sencillo. Solamente comentaros que PokerTracker es un programa y luego está el PostgreSQL, que es un programa que usa PokerTracker 4 para gestionar las bases de datos. ¿Vale? PostgreSQL se usa en otros programas y es algo muy extendido para bases de datos. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con ello. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver que tenemos PokerTracker 4 en el escritorio, tenemos un acceso directo y es importante que siempre se inicie como administrador, ya que PokerTracker mueve archivos y necesita todos los permisos. Entonces, para dejarlo cada vez que arrancamos PokerTracker 4, inicie como administrador, simplemente hay que darle botón derecho en el icono, darle propiedades, dentro de acceso directo, opciones avanzadas y marcamos ejecutar como administrador. Aceptamos y aceptamos. ¿Vale? Con esto ya PokerTracker debe iniciarse correctamente. Ahora, dentro de PokerTracker, lo que vamos a hacer va a ser ir a Database Management, y vamos a ver la versión que está usando o que tenemos instalada dentro del ordenador de PostgreSQL. Es muy importante que sea mínimo la versión 9.3. Ahora mismo PokerTracker también permite usar hasta la versión 10. La versión 11, versión 12, versiones superiores no se pueden usar todavía. Entonces, si tenemos una superior, tendremos que hacer un downgrade para bajarnos hasta la 9.3 mínimo. Y si tenemos una inferior, tendremos que actualizar a una versión superior. Este proceso es algo largo, entonces tampoco nos vamos a centrar en él dentro de este vídeo, pero os voy a remitir a la página de PokerTracker que tenemos aquí en la portada. Vamos a Support, dentro de PokerTracker 4, dentro de las guías, nos vamos a Databases. ¿Vale? Aquí vamos a tener el tutorial del 9.3, que es el que nos interesa ahora mismo. Y dentro de este mismo tutorial, si por ejemplo teníamos la versión 8.4, podemos ver cómo desinstalarlo, ¿vale? Entonces iríamos a How to Uninstall y vamos a la versión que tenemos para ver cómo la desinstalamos completamente. Es muy importante seguir paso a paso el tutorial para desinstalarlo. La verdad que no quiero meterme a hacer un tutorial sobre esto porque está bastante claro, aunque esté en inglés, pero los pasos son bastante sencillos. Entonces sería hacer todo esto y luego instalar la versión 9.3 mínimo, ¿vale? Yo aconsejo la 9.3 ahora mismo, que sabemos que funciona bastante bien y bueno, casi todos los tutoriales los vamos a hacer basándonos en que tenemos esta versión, ¿vale? Entonces, después de que hemos comprobado que tenemos esta versión y si no la teníamos ya la hemos instalado y puesto a punto para poder jugar, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, según la instalamos o aunque ya la tuvierais, la 9.3, volvemos a Database Management y vamos a hacer dentro de Housekeeping, un tune PostgreSQL. Es algo que tarda poquísimo, pero lo que hace es que configura el PostgreSQL de acuerdo al ordenador que tenemos. Podemos tener un ordenador con 32 GB de RAM, pero si no hacemos este tune, PokerTracker y PostgreSQL van a estar configurados de una manera que no va a ser la correcta totalmente o la más óptima. Entonces ya habéis visto que tarda muy poquito. Y entonces, una vez hecho esto, vamos a ver algo muy importante también, que es añadir unas ciertas excepciones dentro del antivirus o del firewall, ¿vale?
del cortafuegos. Estos pasos tampoco me voy a centrar yo ahora mismo en ellos porque tenemos un tutorial muy completo aquí y entonces vamos a ir a esta sección y la primera opción que tenemos es antivirus, firewall y security software. Pulsamos y podemos ver los diferentes antivirus que tienen ellos ya hechos aquí para ver cómo se configuran, aunque normalmente lo suyo es ir al tutorial dentro de tu firewall, buscar tu firewall y ver cómo se añaden excepciones. Las excepciones que hay que añadir son estas. ¿Vale? Todo esto es para que PokerTracker y PostgreSQL se comuniquen fluidamente, que no haya el antivirus entre medias comprobando lo que es cada archivo y tal, porque la verdad es que mueven bastantes datos entre uno y otro y entonces esto pues haría que no fuera todo lo rápido que queremos que vaya el HUD en la mesa y PokerTracker en general. Vale, después de esto, una vez que lo tenemos ya configurado, normalmente cuando hacemos esto de las excepciones y tal, hay que reiniciar el PC para que todo esté correcto. Y bueno, pues ahora vamos a desactivar, si no lo usamos, si no somos asiduos usando el NoteTracker, normalmente por defecto en cada base de datos se activa solo. Y entonces, bueno, estamos haciendo a PokerTracker que haga un trabajo, a PokerTracker y a PostgreSQL, que no necesitamos porque no lo estamos usando, ¿vale? Y es un trabajo que realmente es grande, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos las casillas de cash y de torneos. Si jugamos simplemente cash, solamente lo tenemos que hacer en cash. Si jugamos ambas, lo tenemos que hacer en las dos, ¿vale? Cada vez que creemos una base de datos, siempre, ¿vale? Entonces, lo suyo, pues aquí veréis que hay un número de manos, si no lo tenéis desactivado. Y bueno, la forma más sencilla de desactivarlo es aquí donde pone 2021, pulsar y escribir 2222. Entonces, hasta esta fecha no va a empezar a tomar notas. Si vemos que ya teníamos notas cogidas, lo suyo sería purgar todas las notas automáticas. Pulsaríamos a purgue. Yo como no tenía, pues ha sido instantáneo. Si venimos aquí a Tournament, Status, vemos que tenemos 145 manos procesadas. Por ejemplo, en este caso yo no lo había desactivado para el tutorial. Y igual, pulsamos 2222, purgamos todas las notas. Es prácticamente instantáneo cuando son pocas notas. Y si son muchas tardará un poquito más, pero no suele tardar demasiado. Entonces con esto ya lo tenemos desactivado. ¿Vale? Esto va a hacer que vaya bastante más fluido el PokerTracker. Cada vez que creamos una base de datos nos tenemos que acordar de venirnos aquí y desactivar el NoteTracker para que no siga tomando notas en cada base de datos. ¿Vale? Otra cosa también importante es que hay veces que hemos jugado en otras salas y tal, que ya no jugamos. Bueno, pues lo suyo es que PokerTracker solamente tome datos de las salas que tú estás jugando, que no intente coger datos de otras salas, porque hay veces que puede dar error, entonces simplemente es seleccionar dando doble clic en cada una de las salas, en Poker Network, y desmarcar aquí que coja manos, ¿vale? Si estamos jugando solamente en PokerStars, pues simplemente dejamos PokerStars con su configuración inicial. Todo esto cuando inicias PokerTracker por primera vez, se te va a solicitar que pongas todos los datos correctos y tal. Y bueno, pues tampoco nos vamos a centrar en eso porque eso es tema de instalación, no de optimizar PokerTracker, ¿vale? Cuando jugamos, es interesante tener puesto en esta sección donde le damos a Get Hands, tener el View Import Status. Porque en el momento en que tengamos un problema en el HUD que tarda en cargar o que no carga o lo que sea, vamos a poder ver aquí si hay errores, si hay duplicadas o lo que sea, ¿vale? En nuestra web tenemos un tutorial para solucionar cuando tenemos duplicadas y el HUD tarda en salir y tal. Es un tutorial bastante completo que os va a ayudar mucho
para solucionar si tenéis ese problema, ¿vale? Pero bueno, es interesante tenerlo aquí en View Import Status para ver si tenemos algún problema en cualquier momento. Vale, tenemos que saber si de nosotros tenemos disco duro sólido o disco duro normal, ¿vale? Si tenemos SSD o disco duro. Si tenemos SSD, esta parte no la podemos saltar porque no nos va a causar ningún problema, funcionan bastante fluidos y no necesitan desfragmentar ni nada. Sin embargo, si tenemos disco duro, sí que necesitaremos desfragmentar de vez en cuando para que vaya todo bastante fluido. Aquí lo que suele pasar es que sí, he desfragmentado el disco duro, pero es que para desfragmentar el disco duro, como tenemos un servicio continuamente funcionando, que es el de PostgreSQL, esa parte del disco que está escrita por PostgreSQL, que es la que contiene nuestras bases de datos, esa no se desfragmenta porque es algo que está en funcionamiento y no lo puede desfragmentar, ¿vale? Entonces, antes de desfragmentar el disco duro, lo que tenemos que ir es a servicios, buscamos servicios o servicios, abrimos la aplicación, buscamos PostgreSQL, ha perdido PostgreSQL, pulsamos botón derecho y lo detenemos. Una vez detenido, pasamos a desfragmentar el disco duro. Si no sabéis cómo desfragmentar el disco duro, hay infinidad de tutoriales en la web que podéis encontrar para saber cómo desfragmentar el disco duro. Es un proceso muy sencillo, ¿vale? Pero es importante detener el servicio de PostgreSQL antes de hacer el de la desfragmentación, ¿vale? Se suele notar bastante cuando está muy fragmentado el disco que Pocket Tracker no tira como debería, ¿vale? Entonces es importante también hacer este paso de vez en cuando, comprobar si está fragmentado o no antes de teniendo el servicio, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a dar una vueltilla también por otras opciones de Pocket Tracker que siempre me han parecido interesantes. Y veo mucha gente que hay veces que para ver una mano en concreto tiene que dar doble clic y después se le abre una ventana. Entonces, para que no ocurra esto, bueno, vamos a dejarlo para ver cómo viene por defecto y cómo quedaría después del cambio que vamos a hacer. Cuando queremos abrir una mano, le damos doble clic y nos abre primero el historial y después iríamos a Reply Hand. Esto es bastante incómodo, bastante, bueno, pues normalmente no necesitamos el Hand History, simplemente queremos ver en el replayer. Bueno, pues aquí en Configure doble clic, pulsando con el botón derecho en cualquier parte de un report de manos, Configure doble clic, Open Hand Replayer. Entonces, cuando abrimos, simplemente nos abre el replayer, ¿vale? Dentro del replayer hay una opción que también viene por defecto marcada que no nos suele interesar y además ralentiza mucho Pocket Tracker, ralentiza mucho el visionado de manos. Entonces, aquí en Options desactivamos esta parte. Ahora la activo. HUD Stat Values at Time of Hand. Esto lo que hace es que te muestra los valores del HUD de ese momento de la mano. Lo que pasa es que al hacer esto, Pocket Tracker no usa el caché de las estadísticas, sino que las calcula una a una en el momento que visionas esa mano. Entonces se hace bastante lento la carga de un HUD que tiene bastantes manos y a lo mejor quieres ver tus manos simplemente, quieres ver tus estadísticas, o bueno, normalmente es mejor tenerlo desactivado para que cargue instantáneamente el HUD, prácticamente instantáneo. ¿Vale? Bueno, otra cosilla, ya que estamos aquí, hay veces que seleccionamos y le decimos Reply All Hands, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si queremos pasar de mano, pues tenemos que ir pulsando aquí para ir viendo las diferentes manos. Bueno, pues normalmente, o por ejemplo, si queremos ver cómo va yendo la mano pues para pasar al flop y tal, pues le vamos dando aquí, ¿no? Bien, pues esto es bastante más cómodo usar las flechas del teclado,
flechitas que tenemos a la derecha de la barra espaciadora, para ir viendo la mano cómo va pasando, ¿vale? Esto es bastante cómodo, pero después tenemos la opción de, si pulsamos control a la vez, lo que hacemos es pasar a la siguiente mano. Como veis, vamos pasando de manos y entonces es bastante más cómodo porque simplemente no tenemos que usar el ratón, estamos con el teclado y vamos viendo una mano, la vemos, continuamos pulsando control y la flecha hacia adelante o hacia detrás para ver siguiente mano, ¿vale? Esta opción es bastante cómoda. Luego, otra cosa que también me parece interesante es que cuando en un HUD no tienes datos de algunas estadísticas, nos aparece un guión. Si queremos que no aparezca un guión o que aparezca otra cosa, iríamos a Configure, Configure Reporting Options, y aquí normalmente por defecto viene un guión con el color en el que va a salir dentro del HUD. Entonces, yo por comodidad y por visual prefiero quitarlo y dejarlo sin ningún guión ni nada. Esto ya es a gusto de cada uno. Vale, ya que estamos aquí también, hay veces que, por ejemplo, empezamos a jugar a las 10 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana. Por defecto, Poker Tracker lo tiene puesto esto aquí, a las 12 del mediodía. Esto es como te parte las sesiones. O sea, si tú, por ejemplo, haces una sesión, empiezas a las 10 de la noche y terminas a las 2 de la mañana, esa sesión es la misma. Pero para Poker Tracker 4 son dos sesiones de 2 días diferentes. Entonces te va a mezclar la sesión de las 12 de la noche a las 2 de la mañana de hoy con la de mañana de las 10 de la noche a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. Entonces, pues por ejemplo, si yo en vez de poner cuándo empieza mi sesión, prefiero poner cuándo estoy seguro que he terminado una sesión. Normalmente, pues a las 5 de la mañana no estoy jugando y ya habré terminado mis sesiones, entonces le podemos decir que las parta a las 5 de la mañana. Entonces lo que juguemos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana nos va a aparecer en la misma sección, en la misma sesión, ¿vale? Otra cosa importante es dentro de Database Management, es ver cómo vamos a actuar con las bases de datos. Porque, bueno, he visto mucha gente que tienen una única base de datos de toda su vida y se hace muy grande, se hace muy pesada. Luego, cuanto más grande y más pesada, más opciones tienes o más papeletas tienes de que se estropee esa base de datos y pierdas todo. Entonces, también he visto gente que importa manos de fuera, que las compra y tal, y también lo tiene todo junto en la misma base de datos, ¿vale? La forma más óptima de funcionar con esto es, si compras manos o importas manos que no has jugado tú, es que lo suyo es que las tengas en diferentes bases de datos. O sea, si por ejemplo haces data mining y bueno, pues tienes un montón de manos cada mes, pues lo suyo sería cada mes ir haciendo una base de datos diferente. Cada mes, cada 2 meses, cada X tiempo que tú veas que, por ejemplo, que la base de datos no pase de los 20 gigas. Parece una burrada, pero sí que es verdad que he visto bases de datos de 100 gigas. Y la verdad que luego pierdes eso y además que se te hace un barullo de manos, de niveles y de tal. Y entonces es muy interesante tenerlo en diferentes bases de datos. Tener una en la que juegas, únicamente en la que juegas, cuando tú le das a Start Auto Import, que sea esa la que está jugando, la que está importando manos. Y esto, bueno, pues sería simplemente crear una base de datos. Pues puedes poner mis manos, ¿vale? Y esa base de datos, una vez creada, la marcas como activa y como default, ¿vale? ¿Os habéis fijado que aquí hay un momento en el que pone no responde? Esto es algo que suele pasar mucho con Poker Tracker, que la gente se raya bastante porque ve ahí no responde y se cree que el programa pues tiene algún problema o lo que sea. Y lo que pasa es que no es que no responda, a ver, sí, no responde, pero no responde porque está esperando al segundo programa, que es PostgreSQL, que es el de las bases de datos. Entonces tú, cuando estás haciendo algo
y luego Poker Tracker solicita un trabajo al PostgreSQL, Poker Tracker se queda en no responde. Se queda esperando a que termine la base de datos, el PostgreSQL. Vale, dicho esto, tenemos una base de datos con mis manos, que es donde voy a jugar siempre y voy a ir importando mis manos, voy a ver las gráficas, etcétera. Pero después tenemos varias bases de datos en las que vamos importando manos o simplemente, por ejemplo, podemos incluso si hacemos sesiones de diferentes modalidades de torneos y no queremos tener juntos los, por ejemplo, los satélites con los torneos, pues podemos tener una base de datos solo para satélites y otra para torneos. Eso es un ejemplo. ¿Vale? O si cambiamos de nivel, pues podemos tener una con las manos de 10 y otra con las manos de 25, ¿vale? Simplemente por separarlas y por tenerlas diferenciadas y no tener datos de 10 en la de 25, etcétera. Aunque eso ahora lo vamos a ver en los HUD Options, pero bueno, es muy interesante simplemente que cuando juguemos que coja manos y las metas solamente en la misma base de datos, siempre en la que jugamos. ¿Vale? Y después si tenemos manos externas o lo que sea, que sean en otras bases de datos. Normalmente que no sean superior a 20 gigas, bueno, depende del ordenador, puedes tener bases de datos más grandes y tal, pero en la que juegas normalmente que no pase de los 20 gigas, ¿vale? Que es bastantes datos ya, ¿vale? Entonces aquí iríamos a HUD, Edit HUD Options y lo que haríamos sería en General Setting Advanced, le diríamos de qué bases de datos queremos que lea. Por ejemplo, si hacemos data mining y tenemos manos de hace 8 meses, pues seguramente ya no queremos que lea de esa base de datos, ¿vale? Porque se nos están quedando datos obsoletos, bueno, 8 meses, 7 meses, 3 meses, lo que veáis conveniente. Podéis marcar todas para que lea de todas o podéis marcar 3 para que lea solamente de 3. Además, si hacemos data mining y tenemos manos de hace un año en una base de datos que solamente de esas fechas, simplemente lo que hacemos es eliminarlas. Eliminamos la base de datos completa y así nos ahorramos tener que purgar y tener que estar andando con la base de datos, que es un proceso bastante más largo que simplemente borrar una base de datos que tarda 30 segundos en borrar una base de datos. Es otro motivo por el que usar diferentes bases de datos, que además es una opción bastante buena. Vale, dentro de general, bueno, aquí podemos poner lo que queramos, o sea, si queremos que minimum hand requeridas sea una, pues es lo básico, bueno, pues lo dejamos y no lo tocamos para nada. Aquí hay un punto que es bastante importante, que nos fijemos que aquí pone 0. ¿Vale? Porque, bueno, PostgreSQL y PokerTracker 4 funcionan con estadísticas y con un caché. Cuando las estadísticas ya están en el caché, se cargan automáticamente, no las tiene que calcular. Sin embargo, si tú aquí pones que quieres ver las manos quieres ver las estadísticas de las últimas 1000 manos, lo va a tener que calcular cada vez que abras una mesa, ¿vale? Entonces, dentro del replayer, bueno, puedes esperar, pero mientras estás jugando, pues no interesa nada y quieres que salga automático. Sin embargo, la opción de semanas sí que funciona con el caché. O sea, si tú le pones aquí ver manos de las últimas 4 semanas, pues vas a tener datos de esas 4 semanas, pero además vas a usar el caché, ¿vale? Entonces es importante fijarnos que si tarda el HUD en cargar o lo que sea, ver que no tenemos aquí ningún número, que tenemos el 0, ¿vale? Bueno, luego otra cosilla, simplemente por ya que estamos aquí, el filtro del HUD, pues para que no junte las manos de cuando estamos 6 en la mesa y cuando estamos GSAP. O sea, tú, por ejemplo, llegas a GSAP y tienes datos de cuando está jugando 6 en la mesa, sobre todo en sit and goes y tal, o en spins, por ejemplo, pues van a ser datos que no van a ser válidos, o sea, no van a ser realmente de GSAP. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la opción genérica que se suele poner es que muestre manos de cuando hay 2 jugadores, de cuando hay 3, de cuando hay de 4 a 6 y cuando hay de 7 a 10. Entonces simplemente es añadir y le pones el mínimo y el máximo. En el caso de 3-3, pues pones 3-3 y quedaría listo. En este caso lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos.
Bueno, creo que en este vídeo hemos dado un repaso ya a todo lo general que necesitamos saber para que vaya lo más optimizado posible y alguna cosilla más extra que también os he comentado. Pero bueno, básicamente esto es algo importante de hacer cuando tienes el Poker Tracker y quieres optimizarlo al máximo, ¿vale? Bueno, pues un saludo y nada, nos vemos por las mesas.